Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Ángela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó, así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años, y hasta ese momento, creí conocer a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi esposo, Robert, había muerto de un infarto mientras desayunábamos, como todas las mañanas durante 45 años. Aquella mañana me había servido café con crema y pan tostado. Como siempre, me besó en la frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida, o eso creía. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que visitara al médico para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola», me decía con esa sonrisa que yo creí era de amor, pero ahora entendía que era de conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Ángela llevaba a sus novios y, más tarde, a su esposo Edward. Yo cocinaba, limpiaba y lavaba para todos. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como a un hijo. La lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la aparcaba bajo el mismo árbol, en la sombra. Ángela sabía lo que significaba ese camión para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún se percibía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla plástica verde, rodeada de otros enfermos, y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, una calma que no había sentido desde la muerte de Robert. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobre Manila. «Antonia, guárdalo en el cajón de tu tocador. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin darle mucha importancia. Después del funeral, con tanto dolor y tantas cosas por hacer, lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para pasar con el doctor. Me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte, en el sobre, en la frialdad de la voz de Ángela, y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo eso. Nunca le caí bien. Siempre me consideró una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Ángela, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poéticamente justo en todo aquello. Mi hija creía haberme dejado sin nada, pero no sabía que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente apurada, cada uno con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón del tocador y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban levemente mientras lo tomaba. Sentí que había varios documentos adentro. El nombre, Antonia, estaba escrito en el frente con la letra pulcra de Robert. Me senté en la cama que habíamos compartido tantos años y respiré hondo. Empezaba a oscurecer, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si abriera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que había en ese sobre me dejó sin aliento: documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al reconocer su letra. «Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no habértelo contado todo en vida, pero quería protegerte de preocupaciones. Durante años invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde viven Ángela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora lo eres también en los papeles». Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos.
Había escrituras de casas en distintos barrios, un departamento en el centro, un pequeño motel en la costa, e incluso el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño en secreto durante 10 años, pero puso todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos de cuentas bancarias que nunca supe que existían, con cifras que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero por lo visto, también fue un inversor muy astuto. Cada centavo que habíamos ahorrado, cada sacrificio, él lo multiplicó en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Ángela supiera la verdad sobre nuestra situación financiera. Tú conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado creyendo que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Ángela siempre criticaba por anticuados. Vi las fotos familiares en la pared, especialmente aquella en la que ella tenía 5 años, sentada en las piernas de Robert, riendo. ¿Dónde había quedado aquella niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente sonó el teléfono temprano. Era Ángela de nuevo. Su voz sonaba distinta, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te servirá unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté con calma. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosos! Ya veo, hija. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Ya tenemos las maletas listas. Estaremos fuera al menos 6 meses, tal vez más. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño, algo que se ajuste a tus necesidades. A mis necesidades, pensé, como si supiera cuáles son. Está bien, Ángela. Que tengas un buen viaje. Ay, mamá, sabía que entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos mucho. Y me quedé con el teléfono en la mano y, por primera vez en meses, reí. Reí como no lo hacía desde que Robert murió. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero, sino la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificios, de amor incondicional, y me borró de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso fue lo que verdaderamente dolió. Revisé mi cuenta bancaria en línea. En efecto, habían depositado una cantidad que tal vez a ellos les parecía generosa, pero a mí me parecía una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de su valor, seguramente porque necesitaban el dinero rápido, y el camión de Robert por casi nada. Aquella tarde, desde mi ventana, observé cómo Ángela y Edward cargaban sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes, ella, una muy costosa de mano. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una forma más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Estuvo en el funeral, me dio el pésame y me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, me alegra oírla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Robert que no entiendo del todo. Por supuesto, venga mañana por la mañana a mi oficina. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana, y al verme sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que defendieras lo tuyo. Me desperté con una sensación extraña. No era felicidad, pero tampoco la tristeza de los últimos meses. Era determinación.
Por primera vez desde su muerte, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no como Ángela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me maquillé un poco, y al mirarme en el espejo vi a una mujer que hacía tiempo no veía. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro, en un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una sonrisa, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de, lo sé, señor Peterson. Ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. Él me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba, la venta de la casa de la playa era ilegal porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperarla de inmediato, señora Brooks, e incluso iniciar acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero acciones legales. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo siga siendo un secreto, por ahora. ¿Puede ayudarme? Él me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta y ayúdeme a tomar el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entendido. Será un proceso de unas semanas, pero totalmente factible. Perfecto. Y señor Peterson, no quiero que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando en la oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que seguía su curso con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre abandonada por su hija, pero en secreto era una mujer rica orquestando la recuperación silenciosa de sus bienes. El señor Peterson trabajó con eficiencia, y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el proceso. Decidí quedarme en mi casa. Seguía siendo mía, aunque Ángela probablemente esperaba que me mudara a una habitación alquilada. Cada mañana desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Ángela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Aurora. Se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, querida? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si tú supieses. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía tan bien, la misma que recibí después del funeral, compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Esas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda, todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y agradecía su preocupación, pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esa actuación. Era como vivir una doble vida. Una mañana de miércoles, el señor Peterson me llamó. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problema. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Ese es más complicado. Técnicamente, siempre fue suyo a través de la empresa, pero debemos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga el control directo. Tomará un par de semanas más. Perfecto. Manténgame informado. Después de colgar, me quedé en la cocina con mi café pensando en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que quería. Pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, el mismo trayecto que Robert y yo hicimos cientos de veces. La casa estaba igual que la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al mar.
Los nuevos dueños habían puesto algunas macetas en los escalones, pero por lo demás, todo seguía igual. Me senté en la acera de enfrente y la observé durante una hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era niña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena, Robert asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba ensaladas, Ángela trayendo amigos, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción con... Un hombre mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó, curioso. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo recordaba. Conocí a los antiguos dueños. Ah, qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Todo fue por intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supiera cuán triste realmente fue, pensé. Bueno, me alegra que no perdieran su dinero. Sí, tuvimos suerte. Aunque ahora tendremos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui con el corazón encogido. No era solo el dinero lo que dolía, sino la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Inventó que estaba enferma. Usó mi supuesta fragilidad para justificar sus actos. Para ella, yo ya no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía quitarse de encima. Esa noche llamé otra vez al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Robert también. Eso será más difícil, señora Brooks. El vehículo estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es posible? Aparentemente usted lo firmó hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba el momento en que Ángela comenzó a planear todo. Vagamente recordaba haber firmado unos papeles que me trajo, diciendo que eran para facilitar trámites. Estaba tan abrumada por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Podríamos intentar, pero sería más complicado. Tendríamos que probar que firmó ese poder engañada o bajo coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Las semanas siguientes adopté una rutina curiosa. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían, salía a hacer compras, hablaba con los vecinos, mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en empresaria, estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el abogado y planificaba mis próximos pasos. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca imaginé necesitar. Descubrí que Robert había sido más inteligente de lo que creía. Cada inversión suya había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo generaba buenas rentas, estaba en una zona que se revalorizaba rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Ángela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el departamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero dueño. Cuando los bancos lo descubrieran, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todos los trámites. Ahora tiene control total sobre todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador fue un conocido mío y, al explicarle la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con algo más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura de querer hacer esto, señora Brooks? Totalmente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir cuán importante soy en la suya. Entendido. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo el presentimiento de que será muy pronto. Y no me equivoco. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con las últimas noticias del vecindario. Antonia, ¿sabías que Edward tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me dijo que están investigando unos préstamos que él pidió usando como garantía el departamento donde viven, pero resulta que el departamento no es suyo. ¿De verdad? Sí. Y parece que Ángela no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Europa para resolver el problema. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que, al parecer, Edward le mintió sobre el negocio en Europa. ¿Cómo así? No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como había esperado. Ángela había confiado en Edward, había sacrificado nuestra relación por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que
Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allá arriba, mirando cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. ¿Sola? Sí. Al parecer, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una gran pelea. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina, sintiendo una mezcla de nervios y expectación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, había llegado el momento de dar el primer paso real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Ángela llegó a su departamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes en todo el vecindario, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero se veía fatal, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo, sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia. Cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedir al encargado que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Ángela había descubierto algo y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de regreso, y muy pronto recibiría mi pequeño obsequio de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según la ley. Pero, señora Brooks, ¿está segura de querer hacer esto? Al fin y al cabo, es su hija. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin consultarme. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que haya considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson, todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Ángela al leer la carta. Primero la confusión, luego la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla, pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe haber un error, ¿verdad? ¿Tú sabes algo? ¿Una orden de desalojo? Qué raro. ¿De quién? De una compañía que no conozco. Se llama, espera, déjame ver la carta. Robert Investment Inc., ¿la conoces? Robert había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, hija. Nunca oí ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer, y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado, probablemente cuando se le acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por quien me había dejado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, hija. Ven cuando quieras. Voy en camino. Colgué y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más recatado, me até el cabello en un moño sencillo y ensayé mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora más tarde. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Estaba más delgada, con profundas ojeras, y su ropa cara se veía arrugada y descuidada.
Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un momento creí que iba a abrazarme, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Entra, hija. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde había leído los documentos de Robert semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, lo siento tanto por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya pasó, hija. No, no ha pasado. Te traté muy mal. Dije cosas horribles. Y ahora, su voz se quebró, ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Muchas deudas. Al parecer, llevaba años pidiendo préstamos usando el departamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que ni siquiera era el dueño del departamento. ¿Cómo es posible? Pregunté, dándole pie. No lo sé, mamá. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen contra mí por sus deudas. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además de eso, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar, lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde el consultorio, la facilidad con que me había descartado, la forma en que me habló como si fuera una carga. ¿Consultaste a un abogado por la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se escapó con esa mujer. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que, quizá podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta encontrar trabajo y conseguir un lugar pequeño donde vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, vender mis cosas y tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que había creado la salvara de las consecuencias de sus propios actos. Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa. Ángela me miró sorprendida, como si no esperara una respuesta tan fácil. ¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó, eres mi hija, Ángela. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, como el de alguien que se ahoga y se aferra a lo primero que encuentra. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Gracias, mamá. Prometo encontrar un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos tus opciones. Ángela se fue esa tarde para buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo era que no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se asentara, que se sintiera segura, que creyera haber encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para desvincular a mi hija de ellas. Eso llevará tiempo, pero es posible. Perfecto. Y, señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero antes tiene que entender lo que significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Robert había guardado para ocasiones especiales. Hacía mucho que no tenía una ocasión especial como esa. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, todas las buenas cartas estaban en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé mientras desempacaba en su antiguo cuarto,
el mismo donde dormía durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en la habitación de su infancia. Mamá, encontré esto en el departamento, dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué raro. Sí, mira. Me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este era distinto al que había encontrado en el tocador, más pequeño, más nuevo. Quizás papá lo encontró entre sus cosas cuando murió y se olvidó de dártelo, dijo Ángela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una corta carta y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco Central. El número es 247. Allí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Ángela leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una caja de seguridad? No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de eso. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay dentro? No sé, hija. Quizás sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez haya algo importante ahí, documentos o, no sé, algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era evidente. Ángela se aferraba a cualquier posibilidad de salir de su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle toda la realidad. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella cocinó, tratando de ser útil, pero la comida tenía sabor a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo ocurrido en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió en todo, mamá. No solo en el negocio, también en las deudas. Yo pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100,000. ¿Y lo peor? Usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar las cuentas conjuntas. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de probar que no sabías? No lo sé. Es complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre fue, dejando a Ángela enfrentarse sola a las consecuencias de sus actos. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija experimentaba exactamente lo que yo había sentido cuando él me abandonó, la traición de alguien en quien confiaba completamente. Lo siento mucho, hija. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resultó que solo fui un medio fácil para conseguir dinero y documentos. Ángela empezó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo siempre había visto las señales, que intenté advertirle que Edward nunca me inspiró confianza, pero eso rompería mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor a veces puede cegar, hija. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida. También arruiné la tuya. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir por mi culpa. Eso ya quedó atrás, Ángela. Estaremos bien. No, no es así. Ahora las dos estamos metidas en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó, y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en ese mismo momento tenía más dinero del que podría imaginar, que era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero todavía no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantenía mi papel de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas como herencias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí.
También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela abrió la boca, sorprendida. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira este collar de perlas y esta esmeralda. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una suma considerable, pero nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes 1 millón en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, hija. Son recuerdos familiares. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Ahí estaba otra vez. Incluso al encontrar algo valioso, la primera reacción de Ángela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había causado. No había aprendido nada todavía. ¿Estás segura de querer usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y, técnicamente, no tengo nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piensa bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, no las recuperarás. Lo sé. Pero, ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa. Es menos de lo que esperaba, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de querer hacerlo? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargarlo todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo alguna conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que era mía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con el dinero de las joyas pertenecientes al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvar. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorizara las deudas con garantías reales, porque esas son las que pueden afectar propiedades o provocar embargos inmediatos. Ángela había madurado mucho en esas semanas. La mujer que una vez vendió mis cosas sin consultarme ahora investigaba con cuidado cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ordenaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo el informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Ángela es legalmente responsable. Es complicado. Si logramos probar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de algunas de las deudas, pero será un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Un buen abogado especializado en estos casos puede costar unos $50,000, y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa suma. Señor Peterson, prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar usted, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe manejarse de una forma muy específica. Cuando colgué, encontré a Ángela en la sala mirando las joyas con expresión triste. Se veía perdida, como una niña que rompe su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si viera en lo que convertí mi vida. Tu padre te quería mucho, Ángela. Él le entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta, y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que volvió, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo tristeza por las consecuencias de sus actos, era una aceptación real de que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas se equivocan, hija. Lo importante es aprender de los errores. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando.
Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad de sus actos y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de mostrar mi carta final. Primero debía dejar que tocara a fondo por completo. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé mientras iba a las joyerías, comparaba precios y negociaba con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a simples transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando el dinero sobre la mesa. Es menos de lo que esperaba, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de querer hacerlo? No tengo opción. Si no pago pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo alguna conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba angustiada por perder una casa que era mía, pagando las deudas de un hombre que la abandonó con el dinero de las joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas con garantías reales, porque esas son las que pueden afectar propiedades o generar embargos rápidos. Ángela había crecido mucho en pocas semanas. La mujer que antes actuaba por impulsos ahora analizaba cada paso con cuidado. El sufrimiento la había hecho más sensata, pero también más vulnerable. Esa noche, mientras revisaba los documentos, recibí otra llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener la residencia francesa a través de un matrimonio falso con la joven de la que su hija le habló. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer, la chica necesita papeles y él necesita una manera de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó los documentos de su hija con el propósito de huir del país. ¿Eso significa que Ángela puede librarse de las deudas? Con esta evidencia, sí. Podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Edward hizo a sus espaldas. Perfecto. Quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que todo esté completamente resuelto antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Tomará unas 3 semanas, quizás un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que buscaba a la señora Davis, la vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era. Por otro, la mujer rica que, en secreto, orquestaba la salvación y educación de su hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Ángela luchar con decisiones que nunca antes había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo con un historial crediticio destruido. Era una educación dura, pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas hoy, me dijo una noche, llegando con los pies hinchados y la cara cansada. En 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Lo vas a aceptar? No tengo otra opción. Pagan muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor de día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por las noches me rompía el corazón, pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que otros resolvieran sus problemas. ¿Estás segura de poder con tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya bastante haces al dejarme vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Es tu casa, y estoy aquí gracias a tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomando té y mirando las fotos familiares en la pared. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que tendría en Europa, de lo exitoso que era Edward, y ahora volvió completamente destruida, trabajando como limpiadora, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí. Pero hay algo más. He visto a Ángela estos días, y se la ve distinta.
No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre fue muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por hecho, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Puede que tengas razón, Aurora. ¿Puedo decirte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidando de ella otra vez, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú haces, sobre todo después de haber sido tratadas así. Si Aurora supiera toda la verdad, que tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero elegía dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que haces lo que haría una buena madre, pero también creo que Ángela necesita entender por completo lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte, no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado justo en el blanco. Eso era exactamente el propósito de todo mi plan. No quería que Ángela volviera conmigo por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede suceder eso? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Antonia. La manera en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer hecha y derecha que de verdad agradece tener una madre como tú. Aquella noche cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo te fue el primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar con más eficiencia. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 años limpiando oficinas. Me contó que empezó después de que su esposo la dejara con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo con el que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades, y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre sin valor. ¿Y qué te dijo? Se rió y dijo, bueno, entonces por lo menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque por fin entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que de verdad te aman, que están ahí cuando todo se desmorona. Ángela, no. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo, y ahora estoy aquí otra vez, esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Edward. Ya era hora. Tras semanas viendo a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, por fin había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre tuvo a alguien velando por ella en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson organizó la reunión para el viernes por la mañana en su despacho. Le dije a Ángela que había concertado una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos puntuales a la oficina del señor Peterson. Ángela se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, se retorcía las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas.
El señor Peterson nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada, y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso mismo vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero antes, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer, y su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa. No, entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Ángela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas actuando, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías, mucho más. ¿Qué quieres decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedad, los estados de cuenta, los certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por un rango completo de emociones: confusión, incredulidad, shock y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y qué tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era mi casa, y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Ángela miró los papeles, intentando procesar la información. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día que me llamaste desde la consulta del médico. ¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiéndote ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo silencio. Ángela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había esperado durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido, el valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue la dignidad. Fue el amor. Fue la confianza. Ángela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las de estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí. Pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que se vendieron de manera fraudulenta. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes renunciar si quieres, dije, pero espero que no. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no le veía desde hacía años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú? No sé si pueda. Hice cosas imperdonables. Las personas se equivocan, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó a solas en su oficina durante unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo sucedido. Mamá, quiero que sepas algo. Aunque no tuvieras todo este dinero, aunque de verdad fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ame incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo, que sin importar cuánto había arruinado mi vida, seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Ángela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo dar por sentado ese amor.
Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con actos, no solo palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de atravesar la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes se trataron de reconstruir, pero no de la manera que Ángela esperaba. Aunque ahora sabía que tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. «No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes por qué castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La vi ponerse el uniforme de trabajo, algo impensable unos meses atrás cuando vivía en el condominio de lujo con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en su manera de moverse. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde como lo había hecho cada pocos días desde que Ángela regresó. «Antonia, hay rumores muy extraños circulando por el vecindario». «¿Qué tipo de rumores?» «La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Ángela salir de una oficina de un abogado muy elegante en el centro, y luego la vieron pagar todas sus deudas en el banco». «La gente habla mucho, Aurora». «Sí. Pero también dicen que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia». Aurora me conocía demasiado bien para engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación». Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. «Robert me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora». «Mucho más». «¿Cuánto más?» «Lo suficiente para que Ángela y yo no tengamos que preocuparnos por el dinero nunca más». Aurora guardó silencio un momento, procesando la información. «¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses?» «Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de otra manera». Le conté toda la historia. La cruel llamada de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas viéndola tocar fondo y, finalmente, la revelación en la oficina del señor Peterson. «Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo». «¿Terrible?» «Sí. Porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado de inmediato, pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste». «¿De verdad?» «Sí. Ángela necesitaba aprender el valor de las cosas que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescata de las consecuencias de sus malas decisiones». «Exactamente. Pero, Antonia, ¿no te dolía verla sufrir?» «Cada día. Cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar, cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa». «¿Y crees que la aprendió?» «Míralo tú misma. Ángela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió conservar su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares». «¿Está ayudando a otras mujeres?» «Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo». Aurora sonrió. «Esa no es la Ángela que se fue a Europa». «No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad proviene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales». Esa noche, cuando Ángela volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala. «Mamá, tengo que contarte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que sí, que tiene suficiente dinero como para que yo no tenga que trabajar». ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. Entonces le expliqué que era porque necesito demostrarme a mí misma que puedo sostenerme por mis propios medios. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo: «Cariño, esa es la diferencia entre ser rica y aparentar ser rica. Tu madre te enseñó a ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia». «Lo es». Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y de cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. «Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa con sus padres.
Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa, y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, ¿no necesitas? Sí. Sí, mamá. Necesito que nuestra relación sea diferente a lo que era antes. Antes, era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora, quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida, pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes idea de qué quieres estudiar? Sí. Quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Edward? El señor Peterson me dijo que lo arrestaron en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto, pero sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida se acabó. ¿No sientes rencor? No. Edward me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un equilibrio nuevo que ninguna de las dos habría imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en la mano. Me aceptaron en la maestría, empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que la voy a pagar con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos costear la maestría fácilmente. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitar esa tarde como lo había hecho cada viernes en los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesarte algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que había sido muy cruel con Ángela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora creo que has sido la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. Mírala de verdad. Era cierto. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente distinta a la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza basada en sus propios logros, no en las posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Ángela en la tienda ayer, comprando verduras para una familia a la que está ayudando por su trabajo? No me lo había contado. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que hay cosas que no se pueden medir en los presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había vuelto tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Edward. Se me tensaron los músculos. ¿Edward te escribió? ¿Desde dónde? Desde la cárcel en Francia. Por lo visto, lo sentenciaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que lamenta todo lo que hizo y que quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera ocurrido hace décadas, no meses. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Aquella Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele.
Es una lección difícil, pero necesaria. Edward me dijo lo que yo quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fue a su cuarto a estudiar, me quedé sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y por fin sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la cuidé dándole dinero cuando lo necesitaba. La cuidé enseñándole a cuidarse a sí misma. No la salvé resolviendo sus problemas. La salvé permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Ángela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Lista?, le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero cómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos en familia. Se ve exactamente igual, dijo al fin. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Ángela recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya pediste perdón, cariño. No. Quiero pedir perdón específicamente por esta casa, no solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos en familia, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa, y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de leer sobre la mesa. Él está aquí, Ángela. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen su vida. Era la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa desde mi trabajo. ¿Estás segura de querer convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es realmente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre fue generoso con nuestra casa, invitando a parientes, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Volvimos a casa esa noche con un proyecto nuevo y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormir, le hablé a Robert en silencio. Lo logramos, amor mío. Nuestra hija por fin entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir.